Si hablamos de la televisión, serán diversas las opiniones que podemos encontrar al respecto. Habrá quienes estén a favor de esta y quienes estén en contra, quienes la sigan viendo y quienes no lo hagan, pero hay una cosa en particular que une todos los puntos de vista debido a su importancia a lo largo de los últimos 30 años. Me refiero a... Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué los Simpson son un referente cultural para toda la sociedad. Y es que si hablamos del caso colombiano en particular, prácticamente todos aquellos que estamos en un rango de edad de 18 a 40 años, tenemos así un vago recuerdo de estar viendo Los Simpson los sábados en la tarde en el canal Caracol, luego el noticiero del mediodía. Así como también muchos tendremos el recuerdo de ver todos los días a las 8 de la noche la franja de No Molestar en el extinto canal Fox, donde pasaban 2 horas de Los Simpson. Pero, ¿cómo una serie animada norteamericana se convirtió en un referente cultural para todos? ¿Habrá sido por el color amarillo de sus personajes? ¿Tal vez por las temáticas que trataban en sus episodios? ¿O posiblemente por el tipo y el nivel de humor que utilizaban? ¿O quizás por la forma en que representaban la sociedad? Bueno, lo cierto es que no existe una única respuesta para esta pregunta, sino que son varios los puntos que nos llevan a afirmar la importancia cultural que los Simpson tienen y han tenido en los últimos 30 años. Pues para entenderlos, debemos devolvernos específicamente 35 años en el tiempo. Era 1987, momento en el cual Matt Groening, quien era conocido por la caricatura Life in Hell, decidió probar un corto animado para el show de Tracey Ullman. Su propuesta era simple. Eran dibujos animados hechos de una manera muy rústica que representaban una familia promedio de clase media de los Estados Unidos, la cual estaba compuesta por los padres Homero y Marge Simpson y sus hijos Bart, Lisa y Maggie Simpson, nombres que curiosamente estaban basados en la familia de Matt Groening. Dicho segmento, entre 3 a 5 minutos, ejemplificaba las aventuras de esta familia en la ciudad de Springfield de una forma ingeniosa, humorística y satírica con la cual cualquier norteamericano podía sentirse representado. Es más, su acogida fue tan impresionante para su momento que únicamente salieron 48 cortos en aproximadamente 2 años, hasta que viendo su fama, las 20th Century Fox decidió comprar los derechos y convertirlo en un programa animado de tipo sitcom con episodios de entre más o menos 20 a 25 minutos cada uno. Por lo cual los Simpson debutaron en el primetime de Fox el 17 de diciembre de 1989 con el episodio llamado Especial de Navidad de Los Simpson. Capítulo en el cual la familia Simpson termina adoptando ayudante de Santa. Es más, este episodio tuvo una audiencia de 26,7 millones de estadounidenses, lo cual representa más o menos el 10% de aquel entonces. Y es que si volvemos a la actualidad, ¿quién no ha visto así un capítulo de Los Simpson en su vida? De por sí la sola estética de los personajes es bastante llamativa. Su color es amarillo, cosa que no había sido vista anteriormente en la televisión. Y es que recuerdo mucho en un momento que estuve con una tía ya mayor que me decía que eran unos muñecos muy raros y que eso qué era. Pero aún así lo curioso es que estaba viendo Los Simpson conmigo. Y es que no hay que dejarse llevar por el hecho de que al ser dibujos animados son solamente para niños o jóvenes. Y es que precisamente ¿quién no ha estado con su familia viendo así sea un episodio una vez? Digamos, yo conocí esta serie gracias a mis hermanos mayores, con quienes me sentaba a verlos, y una de las cosas más curiosas de ello era los chistes y el humor que se manejaba en los distintos episodios, pues podía ser abordado y entendido de distintas maneras dependiendo del momento, incluso la edad en que los veíamos. Por ejemplo, ver a Bart diciendo yo no fui. En varias ocasiones me partía de la risa viéndolo, pero a mis hermanos no les daba tanta risa como a mí, o tan siquiera solo una o dos veces les daba risa. Pero digamos pasaba lo contrario en capítulos como el de la llamada Casa de Burlesque, donde muchas de estas situaciones eran comunes para ellos y les daba risa, pero para mí no lo eran.
Sin embargo, con el pasar de los años fui entendiendo el por qué para ellos era gracioso y el trasfondo y el sentido que tenían dichos chistes en su momento. Aún así, ¿quién no se ha reído por algo que vi en pantalla o algún chiste que escuchó o algo que dijo algún personaje? Y es que el humor de los Simpsons no se limita solamente a gases o eruptos, siempre ha ido más allá. Pues se ha mencionado en distintas entrevistas que el proceso de creación de un solo episodio tardaba entre 6 a 8 meses, que los chistes pasaban distintos filtros hasta que quedaban en el guión final, y es que el humor negro, la sátira, los estereotipos, e incluso burlarse de sí mismos siempre ha caracterizado a los Simpson, a tal punto que se mofan de la cadena Fox de la cual pertenecen, porque ¿quién nos ha sentido identificado en algún momento con la familia Simpson? Todos en algún punto hemos creído que somos Bart o Lisa, y que nuestros papás pueden ser Homer y Marge, que Milhouse puede llegar a ser nuestro mejor amigo, o que Nelson es aquel compañero que nos molestaba más no poder. Incluso Martin era aquel compañero inteligente y que era creído por simplemente ser nerd. Y así podemos nombrar fácilmente a todos y cada uno de los personajes que veríamos retratados con algún conocido nuestro. Es más, recuerdo mucho el episodio llamado La elección de Selma. Aquí Selma quiere tener hijos y en un punto debe cuidar a Bart y a Lisa, quienes van a ir al parque Frenesí, y a ellos les suceden distintas cosas. En ese momento, al verlo, pensaba que yo era Bart y mi sobrina era Lisa, y que Selma era mi hermana mayor, no solo por todo lo que ocurre, sino también porque en ese capítulo Selma se imagina saliendo con Juan Topo, teniendo unos hijos, y terminaba con una iguana llamada Cielito. Es curioso, pero cuando yo lo veía, me imaginaba a mi hermana siendo Selma, Juan Topo siendo su novia de la época, y Cielito terminaba convirtiéndose en el gato de la familia. Y es que los Simpson tienen una magia especial por su forma de retratar la realidad. Pues quien al verlos no ha sentido que están mostrando cosas o situaciones desde la cotidianidad, desde alcaldes corruptos, policías incompetentes, malos médicos, cadenas de restaurantes, obras inconclusas, el Halloween, la Navidad, la importancia de la familia, discusiones dentro de un barrio, la migración, el alcoholismo, festivales musicales, la religión, la música, la homosexualidad, el viajar a otros países, los medios de comunicación, e incluso la muerte de seres queridos, entre otros temas. Los Simpson lo tocan todo. Y es que gracias a su forma de mostrar la realidad es que esta serie ha ganado un récord Guinness a la mayor cantidad de estrellas invitadas que son destacadas en una serie de televisión. Esto fue en el 2010, cifra que hoy en día supera más de los 700 invitados, convirtiendo a los Simpson en un fenómeno mundial que obviamente ha permeado en todos los ámbitos de la vida que conocemos. El problema de esto es que el fenómeno Simpson no siempre ha sido el mismo. Pues como dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. Y es que podría decirse que los Simpson han estado en una etapa de declive por muchas razones. Es más, una de las principales ha sido la salida de gran parte del equipo creativo original, escritores, guionistas, etc. Así como la pérdida de voces originales en Latinoamérica, quienes doblaron la serie por más de 15 temporadas, pues es más, ¿quién no recuerda esta voz? Otra de las razones ha sido sobre todo la sobreexplotación de los Simpson como marca, ya sea vendiendo cualquier cantidad de producto y cosas relacionadas a estas, tanto que se hace mención en episodios como el repertorio de refritos o Detrás de la risa, donde ellos mismos se retratan pues esta realidad a la que la serie se estaba enfrentando con el paso del tiempo. Pero también tenemos el hecho de que la gran cantidad de famosos invitados ya dejaban de ser tan relevante como lo era anteriormente. Digamos, antes ver a Michael Jackson simplemente dándole la voz a un personaje era algo que rompió varios paradigmas en la sociedad americana. Solo que ahora parece que están mostrando a la figura del momento para hacer y ganar publicidad de paso. Por ejemplo, está el caso de Lady Gaga, que aparece en uno de los últimos episodios de las temporadas recientes, que para muchos es considerado el peor episodio de la serie. E incluso el impacto que ha tenido Los Simpson en lo que se llama políticamente correcto ha llegado a niveles que realmente tienden a ser absurdos y que alimentan precisamente este declive.
porque esto que podemos llamar políticamente correcto, pues ha buscado cambiar o eliminar no solamente comportamientos y características de algunos personajes, sino que incluso han pedido que se borre por completo personajes por su etnia o por lo que hacen. Tal es el caso de Apu en los últimos tiempos. Y es que hoy en día pareciera que los Simpsons se encuentran en un punto en el que están a nada de morir y que quedaron atrás los 206 premios ganados, entre los que se encuentran dos récord Guinness. Pero se podría decir que al mero estilo del ave fénix que renace en las cenizas, la grandeza de esta serie ha hecho que más de 30 años después de su estreno siga siendo vigente y siga siendo un referente cultural a nivel mundial. Pues los Simpson han logrado adaptarse al paso del tiempo de formas bastante astutas, que siguen convirtiendo al show en la serie animada más importante del siglo XX y de lo que llevamos de siglo XXI. Digamos, situaciones que en un principio fueron creadas para los americanos han sido traducidas y adaptadas a las distintas culturas del planeta, incluso al estilo latinoamericano, donde han vuelto las voces icónicas de las primeras temporadas al doblaje de las últimas temporadas que se han lanzado. También la familia amarilla ha logrado pasar la barrera de la televisión, porque con el pasar del tiempo han interrumpido en campos que parecían inimaginables. Por ejemplo, la palabra Doe de Homero ha sido aceptada por el diccionario de Oxford. En su momento, Bart fue nombrado como persona influyente del siglo XX por la revista Time, y existen libros como Los Simpson y las matemáticas de Simon Singh o Los Simpson y la filosofía de William Irwin, los cuales utilizan la serie para analizar estos campos científicos que podrían llamarse que son cerrados y que son algo muy cuadriculado. Y es que finalmente la temporalidad que presenta la serie es importantísima para entender la cultura en general, en especial la cultura popular, porque cualquiera de las situaciones que ocurren en Springfield no pierden vigencia en el tiempo. Hoy en día siguen ocurriendo en la vida real y eso es muy curioso, porque paradójicamente se podría decir que este es uno de los mejores momentos para ser o convertirse fan de los Simpson. Y es que el auge de las plataformas de streaming nos permite tener los más de 700 episodios on demand para ver en cualquier momento, ya sea para ver un episodio viejo y recortar cosas o ponernos al día en las nuevas temporadas. Y es que mientras cada cosa pasa, cada vez más y más personas vean la serie, el público no solo va a crecer, sino que también este nicho se renovará, así como los episodios y las ideas para capítulos nuevos que parecen no acabarse, pues los creadores sacan una temporada cada año de aproximadamente 25 capítulos, y es que se podría decir que los Simpsons están más vivos que nunca, más vigentes, y siguen haciendo parte importante de la cultura, porque se podría decir que si algo no aparece en los Simpsons es que no existe.